¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo dice aquel refrán popular del plato a la boca se cae la sopa? Pues esto es lo que nos pasó con Kamala Harris. Resulta que se había publicado el día de ayer que Kamala en su conferencia del jueves pasado dijo que había hablado con los presidentes de México y Guatemala sobre una petición acerca de que no se fustigara a los periodistas, de que no se persiguiera a las ONG y de que cuidara su relación con el Poder Judicial. Me pareció excelente que Kamala Harris hubiera hablado de este tema, porque no solamente es una portavoz del gobierno de los Estados Unidos, sino porque Estados Unidos tiene una gran influencia como gran patrocinador que es en la Organización de las Naciones Unidas. Y esto nos permitía un poco de blindaje a aquellos que hemos sido afrentados una y otra vez también por la cuarta transformación que ha convertido en México a la cuarta tragedia nacional. Pues bien, ahora rectifica Kamala y dice que solo se refería al presidente de Guatemala en esa conversación que tuvo previa a la que tuvo con López Obrador un día antes, el día posterior a las elecciones en nuestro país. No habló de que hubiera consultado los datos de los comicios electorales y creo que hizo bien porque esto sería hollar en la soberanía nacional. Y hay que cuidar ciertas cosas, pero lo que me parece extraño es que en cuestión de derechos humanos tan importantes como el de la libertad de expresión, como el derecho que tiene la ciudadanía a reunirse para exigir cumplimientos del gobierno, o también el hecho indiscutible también de que no puede haber mayor infamia que el romper la estructura del Estado de Derecho, arrogándose facultades del Poder Judicial y, sobre todo, esto no lo dijo Kamala, pero me parece que estaba en la mente de todos, el Poder Legislativo. No lo dijo Kamala porque en en este momento todavía, están, el estira y afloja en cuanto a la distribución de las curules en la Cámara de Diputados para ver si alcanza o no Morena la ansiada mayoría calificada y pueden pasar de largo, sin mayor obstáculo, sin contrapeso, las reformas que el presidente López Obrador está empeñado en llevar adelante, como por ejemplo la reforma que tiene que ver con la Comisión Federal de Electricidad. Pareciera como que Manuel Bartlett, ese miserable sujeto con la historia más negra de todos los políticos nacionales de los que tenemos memoria, digamos, del de 1970 a la fecha, en 50 años, ese sujeto, no sé qué le habrá hecho a López Obrador o qué favor le debe López Obrador a este sujeto para hacerle caso en todo y para todo. Fíjense bien, la reforma que se pretende es para quitar los subsidios a los precios de la luz, de la electricidad. Esto obviamente quiere decir que se va a encarecer el suministro. Y esto afecta más a los pobres que a los ricos. A los ricos, pues difícilmente, a los muy ricos digo, les importa pagar un poco más por la luz o un poco más de lo que creían que podían pagar. Pero a los pobres les aumentan un peso y es una crisis. Es una crisis en la economía familiar. Porque además de estos aumentos van derivados otros que tienen que ver con la electricidad. Las carnes que se guardan en el refrigerador, por ejemplo, de las tiendas de abasto, las máquinas que hacen girar los molinos en donde se hacen las tortillas, todo tiene que ver con electricidad. Obviamente el alumbrado público, esto endeudará a los municipios más pobres del país porque el costo va a ser mucho mayor, pero sobre todo el hecho de que pareciera que
se está preparando la posibilidad de que la industria eléctrica vaya a parar a manos de empresas multinacionales, privadas, que obviamente tienen interés en llevarse todo lo que pueden del país. Se están llevando el oro y la plata. ¿Ya sabían ustedes que se encareció la plata en un 30%? Gran noticia para Ricardo Salinas Pliego, el gran acaparador de la plata. 30% se elevó la plata así, en lo oscurito. Y esto beneficia, claro, a personajes como el mencionado, que está dispuesto a tener la plata necesaria para que en el futuro se vuelvan a acuñar aquellos pesos que ya no serán pesos de mucha plata, de esos que pesaban y que verdaderamente eran de plata. Ahora será quizá monedas de 1,000 pesos o no sé qué. Pero el caso es que los beneficiados son los mismos que, por ejemplo, se benefician por el envío y el retiro de las remesas internacionales que envían nuestros coterráneos, sobre todo desde el sur de los Estados Unidos, y que alcanzan ya niveles récord. Aproximadamente se calcula que hay unos 14.800 millones de dólares en remesa en los primeros 5 meses de este terrible año 2021. Esto es la más villana manera de exhibir como si fuera algo favorable la pobreza de nuestro pueblo, de aquellos que tienen que salir para ganarse la vida porque carecen de oportunidades de trabajo en su país y que mandan dinero con sacrificios porque se quedan con lo mínimo para poder subsistir, hacinados muchas veces en las industrias agropecuarias del sur de los Estados Unidos, hacinados en bodegas o en casuchas, mientras sus familiares reciben el remanente para poder sobrevivir en un país en donde ya no se produce casi nada en el agro. Esto es lo que debemos reflexionar acerca de esa pretendida cuarta transformación. La luz, la electricidad, cada día nos pertenece menos. Las gasolinas van subiendo de precio de acuerdo a los intereses políticos. Y además, ya comienza a haber gasolinerías de los Estados Unidos como sucedía y sucede en Sudamérica, en donde la Gold, la Shell han invadido completamente esos países, aún los productores de petróleo. En Venezuela, por ejemplo, hay Shell y hay Gold. Bueno, pues en México ya estamos en ese escenario, en ese triste escenario de dependencia. Pero esto al parecer no tiene la menor importancia para el presidente. Al presidente lo que le importa en este momento es lograr los consensos necesarios en la Cámara, atrayéndose al PRI para que puedan lograr la tan ansiada mayoría calificada de 2/3 de la Cámara de Diputados. Eso es lo que le interesa. Pero el PRI hasta ahora, y sobre todo hoy, ha dicho que no va a ser el partido que traicione al pueblo de México. Veremos, porque yo la verdad no le creo mucho a los priistas que conozco. Dulce María Sauri, yucateca, exgobernadora de Yucatán, fue la que dijo que no será el PRI el que rompa la alianza opositora. Y esto complica, obviamente, la perspectiva del señor López Obrador de obtener rápido una mayoría calificada en la Cámara de Diputados para hacer valer sus reformas. Ya la tenía en la cabeza. Estaba absolutamente seguro de que iba a ser muy sencillo revalidar la mayoría absoluta y ganar la mayoría calificada, puesto que sus encuestas dicen que tiene una aprobación del 70% de los mexicanos mayores de 18 años. Los menores pues no opinan sobre el hecho, salvo algunas excepciones, porque conozco chicos de 16, 17 años, hasta de 15, con una extraordinaria capacidad analítica.
pero la mayor parte está en lo suyo, en el juego, en el fútbol. Ojalá que fueran más deportes los que les interesara, pero no, el fútbol y la mafia futbolera los ha acaparado a todos. Y los juegos cibernéticos por otro lado. Este es el otro padecimiento de los padres de familia, porque no se regula y siguen violentando muchas veces a los jóvenes que son atrapados por estos juegos, que dicen además que son muy buenos para vitalizar la mente. Yo tengo mis dudas al respecto. Pero, por ejemplo, hay quienes no las tienen y me dicen que ya hay que pensar modernamente. En fin, el hecho es que México cada día pende más de los sinvergüenzas, de los malandros, de los pillastres, de los capos del narcotráfico, de todo aquello que es perverso. Si se perdió la elección por parte de la alianza opositora en casi todo el Pacífico, no se debió a que fueran en masa a votar a favor de Morena. Se debió a que intervino el narcotráfico. Lo mismo que en Campeche, en la franja del Golfo. Por eso hay elementos como el gobernador de Tamaulipas, que ha apoyado a un cártel, pero se ha hecho enemigo de los otros, pende de un hilo. Por eso está la situación tan grave en Nayarit, de la que vamos a hablar mañana, y la situación tan grave en San Luis Potosí, más aún en San Luis Potosí, en donde se ha electo a un individuo que tiene antecedentes penales. Todavía en 2015 era detenido como posible lavador de dinero, presunto lavador de dinero y presunto miembro de la delincuencia organizada. Y hoy, Ricardo Gallardo es gobernador electo de San Luis Potosí. Pero su triunfo está en veremos, porque el INE dice que va a investigar. Ojalá que lo haga. Ojalá que investigue si hubo o no derramas millonarias del dinero de los narcos, del dinero sucio. Hay que detectar en qué puntos se rompió el esquema, en dónde fueron comprados los votos y de qué manera. Pero pareciera que la alianza opositora está muy conforme con los resultados alcanzados y no parece tener deseos de impugnar sobre todas aquellas entidades en las que se cometieron abusos incalificables, en Baja California, en Sonora, en Sinaloa, por ejemplo, también en Zacatecas, en Nayarit, en Michoacán. Todo esto no puede pasar desapercibido para quienes ejercemos la libre expresión. Mañana me voy a referir a casos puntuales de aquellos que se dicen vencedores y que han derrotado por el momento al espíritu libertario de los mexicanos. Lo siento, no me van a callar y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.